Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo la hora que estén viendo esta grabación. Aquí me encuentro en compañía de un amigo bien especial, una persona que yo sé que muchos de ustedes ya conocen porque tiene un canal bien conocido que habla de temas de sectas. Y nos encontramos aquí con Elian Lebrón, quien se encuentra en España. Elian, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Un placer estar en tu programa. Para mí es un privilegio porque la labor que hace es muy importante. Hablar, advertir a las personas sobre las sectas religiosas. Es el mismo trabajo que yo hago en mi canal y de verdad que es un privilegio para mí poner mi granito de arena y, y bueno, y poder apoyarte en tu canal. Es importante que este mensaje se difunda. Muchas gracias, amigo. Excelente, entonces te agradezco a ti que hayas accedido porque sabemos que eres una persona bien ocupada y ya de hace muchos años, de hace mucho tiempo, me habían comentado sobre tu canal y recién lo encontré y dije, oye, tengo que hablar con esta persona porque su contenido es bastante edificante y como te comentaba hace poco también cuando estuvimos hablando, creo que estás haciendo una labor encomiable y un trabajo que quizás uno no lo ve así, tan fehaciente, pero sí va calando en la sociedad y va dando a conocer y creando conciencia sobre este tema de las sectas. Entonces queremos comenzar haciéndote algunas preguntas precisamente sobre este tema de la secta. Nos gustaría saber cómo entraste al grupo de los Testigos de Jehová, Elian. Bueno, sí. Yo fui testigo de Jehová, claro. Yo, como te digo, soy bautizado por decirte, la Iglesia Católica, pero no era un católico practicante. Eh, Asistí a algunas iglesias evangélicas. Siempre me llamó la atención la religión. Tú sabes que en Latinoamérica uno lo doctrina mucho desde niño, pero la religión con la que me comprometí fue con los testigos de Jehová. Incluso me bauticé. O sea, era un testigo de Jehová al 100%. Pues, ¿cómo me inicio yo? Bueno, eso es una historia un poco larga, no me voy a extender demasiado, pero larga porque transcurrió mucho tiempo para yo tomar esa decisión de hacerme testigo de Jehová. Yo recuerdo, yo nací en República Dominicana, y recuerdo que cuando tenía alrededor de 5 o 6 años de edad, por ahí, lo poco que recuerdo, mi madre recibía estudio bíblico con los testigos de Jehová. Y la persona que le daba estudio bíblico, como vio que mi madre tenía 4 niños, les regalaron o le vendieron, no sé cómo fue la cosa, un libro que tienen los testigos de Jehová dedicado a los niños, que se llama Mi libro de historias bíblicas. En ese libro se narran todas las historias de la Biblia, pero en un lenguaje sencillo para que los niños lo puedan entender y con dibujo. Entonces yo leí ese libro, a mí me gustaba mucho leer, yo estaba aprendiendo a leer apenas, ¿no? Y me gustó, aparecían las historias de la Biblia con dibujo y claro, ellos suavizaban las cosas, no lo ponían tan cruel como la misma Biblia lo pone, por lo menos las historias del Antiguo Testamento, omitían algunas cosas, ¿no? Aunque las aniquilaciones del diluvio y eso sí lo ponían. Pero bueno, yo leí ese libro y aparte de eso recuerdo que había una señora evangélica por la casa que pasaba recogiendo a todos los niños del barrio, de la calle, para ir a la escuela bíblica. Eh, y yo fui en algunas ocasiones a la escuela bíblica de los evangélicos. Íbamos descalzo, en chancleta, como sea. En la iglesia quedaba cerca de mi casa. Y a mí me gustaba porque todas las historias que se hablaban ahí, las canciones, estaban relacionadas con lo que yo leía en el libro. Yo siempre lo asociaba. Obviamente, porque ese libro también está basado en la Biblia, aunque son dos religiones distintas. Yo en ese tiempo no entendía sobre religión. Y lo que te digo, ese fue mi primer acercamiento con la religión en sí, con el cristianismo. Después, con el tiempo, prácticamente me indujeron, porque mi mamá no se hizo testigo de Jehová. Ella simplemente estudió. Me indujeron a que hiciera el catecismo, que me bautizara en la iglesia católica, pero tú sabes, solo formalismo. Yo nunca fui un católico dedicado. Luego mi madre se mudó a Venezuela y me lleva a mí y a mis hermanas.
Y en Venezuela, antes de nosotros llegar, a mi madre también le daban estudio bíblico. Pero igual, estudió y no progresó, ella simplemente estudió. Cuando yo llegué a Venezuela, ya siendo un adolescente, yo tenía 13 años, tenía 12 para cumplir 13. Mi madre tenía el libro con que le daban estudio bíblico, que se llamaba Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Y también tenía la Biblia, la versión que utilizan los testigos de Jehová. Ese libro me gustó porque obviamente estaba bien ilustrado, ya estaba diseñado para una mente adulta. Yo con 13 años, bueno, ya podía entender, pero los dibujos se parecían al primer libro que había leído, a mi libro de historia bíblica. Entonces, me llamó la atención eso de vivir para siempre en un paraíso en la tierra, porque yo frecuenté iglesias evangélicas, o sea, yo era una persona de mucha fe, yo era muy creyente, yo le tenía miedo al infierno, yo creía que el infierno existía y que si yo no era cristiano iba a sufrir eternamente ahí, porque eso es un adoctrinamiento que en Latinoamérica desde niños se lo dicen a todo el mundo, ¿no? Tú no sé si recuerdas los evangélicos como pregonan en las calles gritando que el que no se hace cristiano se va al infierno y así. Y los testigos de Jehová de casa en casa. Bueno, el adoctrinamiento en Latinoamérica es fuerte. Entonces yo recuerdo que yo leí ese libro, ese de los testigos de Jehová, que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra. Y bueno, yo no sabía casi nada de la Biblia, no la había leído. En ese libro supuestamente se enseña lo que la Biblia dice. Y entonces, para cada cosa que enseñaban, ponían un pasaje bíblico de respaldo. Y a mí me pareció que lo que se enseñaba ahí era correcto. Ahí decían que el infierno no existía y explicaban por qué, contrario a lo que enseñan los evangélicos y los católicos. Y a mí me pareció lógico, ¿no? Esa explicación. En ese libro también dicen las atrocidades que hacía la Iglesia Católica en la antigüedad, que yo no sabía eso, y me impresionó. Y dije, wow, esta gente sí dice la verdad. O sea, prácticamente en ese libro se sataniza a las demás religiones cristianas y se ponen ellos como los buenos. Yo tenía 13 años, era fácil de manipular. Yo creí todo lo que ahí me dijeron. Y bueno, yo no quiero entrar en detalle con eso. Yo tuve una infancia muy difícil y en Venezuela vivía en una zona conflictiva, en un barrio peligroso. O sea, había muchas personas malas. Entonces, no sé, yo estaba acostumbrado a un mundo complicado. Y en ese libro decían que los testigos de Jehová eran una hermandad amorosa, que entre ellos la gente se quiere mucho, que son verdaderos cristianos, y en la foto de del libro se veían, ¿no? Y en la revista Las Atalayas. Yo eso lo creí y decidí hacerme testigo de Jehová. Entonces fui al Salón del Reino, donde se reúnen ellos, que se llama así, Salón del Reino. Le pedí permiso a mi madre, ella dijo que no había problema. No sé si tú sabes que tanto en República Dominicana y Venezuela antiguamente, si un hijo se quería ser evangélico, testigo de Jehová, era muy raro que los padres se opusieran, porque los padres suponían que así ya el hijo no iba a consumir droga, no se iba a ser delincuente. Bueno, o sea, a los padres por lo general, aunque ellos no practicaran esa religión, les parecía bien que un hijo entrara. Y a mi mamá igual, le pareció correcto que yo me hiciera testigo de Jehová. Y ella diría, bueno, vivimos en un barrio lleno de drogadictos, delincuentes, prefiero que mi hijo se haga testigo de Jehová que ande en esas cosas. Y bueno, yo llegué a la congregación con mucha vergüenza y bueno, me dieron un buen recibimiento, mucho amor, tú sabes, como al principio. Yo pensaba que todo el tiempo era así, progresé muy rápido. Yo estudiaba mucho, yo iba a todas las reuniones, incluso en el Salón de Reinos que yo iba, se reunían 3 congregaciones. Y yo era tan fanático al principio que yo iba a las reuniones que me correspondían y iba a las reuniones de las otras congregaciones también. Y se repetía lo mismo, pero a mí no me importaba. O sea, era muy fanático porque yo tenía mucha fe en eso. Y al principio sí conocí muchas personas porque de hecho con los testigos de Jehová, como en todas las religiones, hay personas sinceras que tienen fe en lo que están haciendo. Conocí muchas personas que hacían lo posible por portarse bien, que predicaban. Llegué a trabajar con algunos testigos de Jehová.
Pero según fue pasando el tiempo, empecé a ver la realidad. La mayoría de los testigos de Jehová tienen doble vida, son hipócritas, la mayoría. O sea, tú ves a los testigos de Jehová muy formales, con su corbata, su ropa, su saco en la calle, y cree que son personas, porque así lo dice la apariencia, cree que son personas serias, pero la mayoría no lo son. Aunque hay algunos que sí se esfuerzan por serlo. Yo recuerdo que los jóvenes de mi edad iban a discotecas, bebían, algunos consumían drogas escondidas, otros fumaban escondidas, muchos tenían novias que no eran testigos de Jehová a escondidas. Y bueno, yo estaba rodeado de ese tipo de personas, yo trataba de mantenerme al margen, pero con el tiempo llegué a ser igual que ellos y llegué a tener doble vida también, como la tienen la mayoría de los testigos de Jehová. Y bueno, ahí es un resumen de cómo yo me hice testigo de Jehová. Ya, si tú quieres saber luego, yo sé porque tú me hiciste una orden de preguntas, luego yo te explico cómo fue que salí de esa religión y cómo desperté, que no es lo mismo. No es lo mismo dejar de ser testigo de Jehová que despertar, son cosas diferentes. Sí, bastante interesante tu historia y noto algo que compartimos, porque yo vengo de un trasfondo pentecostal, tú vienes del grupo de los Testigos de Jehová y veo que tú tomaste la religión de manera muy honesta y sincera. Yo también lo hice de esa manera cuando yo entré dentro del grupo pentecostal y veo que compartimos esa parte. Entonces, tú sabes que me gustaría conocer más sobre cómo funciona el grupo de los Testigos de Jehová y principalmente este tema de cómo es la actitud hacia los que abandonan el grupo. Ok, ¿Cómo era la forma que ellos trataban a las personas que abandonaban el grupo? ok, eso te voy a explicar. Bueno, es interesante eso. En esa forma en que tratan a los que abandonan el grupo, es uno de los aspectos que, que caracterizan a los testigos de Jehová como una secta. Es una de sus características de secta, el trato que le dan a los que abandonan el grupo o a los que son expulsados. Yo cuando recibí estudio bíblico me dijeron que a las personas que se portaban mal, que querían llevar doble vida, o sea, ser testigos de Jehová y hacer cosas malas, los expulsaban si no se arrepentían. Según me lo explicaron, yo lo vi justo, porque está bien, si no quieres cumplir las normas, ¿qué haces aquí? Vete. Pero yo no sabía lo que implicaba la expulsión. De hecho, yo recuerdo que yo fui al Salón del Reino un domingo, luego fui a la siguiente reunión, que fue un miércoles. En esa segunda reunión anunciaron la expulsión de una persona. Y esa persona yo no la conocía, no la vi sino tiempo después. Cuando te dan estudios bíblicos, te dicen que las personas que se portan mal o lo censuran o lo expulsan, pero no te dicen lo que eso implica. En ese tiempo no te lo decían, no sé si ahora lo hacen. Tú pensabas que te expulsaban y bueno, no eras testigo de Jehová, pero podías seguir hablando con todos ellos. No. Ellos tienen un libro, no sé si se llamará igual, que se llamaba Organizados, algo así, que solo lo podían leer las personas que estaban próximas a bautizarse. Ya mira cómo empieza el secretismo. Los testigos de Jehová tienen mucho secretismo. Tienen ese libro y aparte de ese libro tienen otros libros secretos que no lo pueden leer todos los testigos de Jehová. Está el libro de los precursores, que solo lo pueden leer quienes están estudiando para ser precursor o predicador a tiempo completo, y está el libro de los ancianos, que son como los pastores, que solo lo pueden leer ellos. Bueno, ese libro organizados solo lo podían leer las personas próximas a bautizarse y el que estuviera bautizado, ya no había problema. Yo no entendía por qué el secretismo, y ahora ya entiendo por qué. Ahí se explica, en ese libro sí explican que cuando expulsan a alguien, los demás testigos de Jehová tienen la obligación de no dirigirle la palabra hasta que no regrese, hasta que no se haga testigo de Jehová otra vez. Antes, los familiares sí te podían seguir hablando, pero después lo modificaron y cuando tú eres expulsado, claro, esa norma le aplica solo a los que están bautizados. Si no te has bautizado, no te aplica eso.
Si tú decides dejar de ser testigo de Jehová o te expulsan, la orden es que el resto de los testigos de Jehová del mundo no te puede hablar. Y ahora ni siquiera los familiares. Si eres mayor de edad. Si eres mayor de edad, incluso te tienes que ir de la casa de tus padres. Esas son las normas. Pero eso no te lo dicen cuando te dan estudio bíblico, te lo dicen después, cuando ya tú estás comprometido. Y claro, eso es un tratamiento muy cruel, eso es característica de una secta. Ahí sí se diferencia los testigos de Jehová, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que es una religión. En la Iglesia Católica muy raro que excomulguen a alguien, pero sí excomulgan en casos extremos, pero los demás católicos le pueden hablar, por decirte, pero esos son casos extremos. Y hay otras religiones también que excomulgan a personas. Pero en el caso de los testigos de Jehová, cuando te expulsan o tú te vas voluntariamente, no te pueden hablar hasta que regresen. Pero mira la complicación aquí. Si tú eres expulsado o te fuiste y quieres regresar, no es que tú dices, regresé y te admiten, no. Tú tienes que hablar con los ancianos y a los pastores, ellos le llaman ancianos. Tú tienes que hablar con el cuerpo de ancianos de la congregación y decir que tú quieres volver. Entonces ellos te dan un tiempo prudencial. Esa es la orden que da el cuerpo gobernante, los líderes de la religión. Un tiempo prudencial mínimo de 6 meses. No sé si ahora habrá cambiado ese tiempo, pero antes era 6 meses que tú tenías que estar yendo al salón de reino. Tú ibas a las reuniones, tenías que llegar después que empezara, para que nadie te saludara. Y tenías que irte antes de que terminara la reunión. Eso todavía está vigente. Entrar después que empieza e irte antes que termine, para que nadie tenga que saludarte. Entonces tiene que pasar 6 meses así, mínimo. Si los ancianos consideran que tú estás arrepentido, te readmiten. Y entonces dan un anuncio público de que eres readmitido. Pero no siempre te readmiten a los 6 meses. Eso según el criterio de ellos. A veces pueden pasar años. Entonces la persona, hay veces que viendo su humillación. Yo recuerdo esas personas que expulsaron cuando yo empecé, que él no iba a todas las reuniones, él iba solo a la conmemoración una vez al año. Y así. Él llegaba después que empezaba la reunión y antes de que terminara se iba. O sea, era algo humillante. Él entraba y era como que si no existiera. Así tratan los testigos de Jehová a los expulsados y a quienes se van de la religión voluntariamente. ¿Cuáles son las principales causas de expulsión de un testigo de Jehová? Bueno, generalmente lo que ellos consideran pecados graves y si no hay arrepentimiento. Por ejemplo, yo recuerdo que existe el pecado de la fornicación, que es lo más habitual. Fornicación, que tú tienes relaciones sexuales con alguien sin casarte. Yo recuerdo que yo cometí eso. Yo tuve relaciones sexuales con una chica sin casarme. Nadie me vio, nadie supo. Entonces yo se lo confesé a los ancianos porque yo no quería morir en el Armagedón y con esa, porque si Jehová me conseguía con esa mancha, yo iba a morir. Yo tenía que hablar con los ancianos. Y yo lo confesé a los ancianos y me hicieron lo que ellos llaman un comité judicial, como un juicio. Ellos le llaman comité judicial, pero es un juicio, que son creo que mínimo 3 ancianos y hablan contigo sobre eso, ¿no? Y si hay testigos, pero como no había testigos, era yo solo. Como yo lo confesé y nadie me vio, ellos dijeron, bueno, este hombre es honesto, vino y lo dijo, no tuvieron que descubrirlo y me censuraron. La censura consiste en que yo no podía participar en ninguna actividad de la congregación, solo asistir, pero sí me podían hablar. El expulsado ni puede participar en nada ni le pueden hablar. Entonces, para que te expulsen, tiene que ser que tú cometas un pecado y no te arrepientas, pues. O sea, que lleves tiempo haciéndolo. Que sean, yo que sé, que tú tuviese un año con una mujer cometiendo fornicación y te descubran. Ahí obviamente van a decir, bueno, arrepentido no está porque tuvo un año para confesarlo y no lo hizo. Ahí te expulsan automáticamente. Hay muchas clases de pecado, por lo menos celebrar cumpleaños, incumplir cualquier norma y no mostrar arrepentimiento, fumar, ¿entiendes eso? Por ejemplo, ¿no? También te pueden expulsar por eso.
La apostasía, eso es lo peor que puedes hacer con los testigos de Jehová. Apostasía, cuestionar sus enseñanzas y hablar en contra de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Ese es el peor pecado que puedes cometer. Oye, Ahí esa te parte me expulsan parece casi. sumamente interesante. Esa parte me parece interesante porque quería caer en ese punto, porque he hablado con otros testigos de Jehová y me comentan ese tema también, de cómo cuestionar las doctrinas del grupo puede ocasionar expulsión Sí, sí, y es considerado apostasía. sí, eso lo califican como apostasía, es uno de los peores pecados que tú puedes cometer, porque ellos dicen, afirman que el pecado no es contra la religión, sino contra Jehová. Pero obviamente eso es una manipulación, porque al cuerpo gobernante no le conviene que si tú descubriste la mentira de la religión, la divulgues. A ellos no les conviene eso. Entonces, esos son más o menos las razones por las que te pueden expulsar. Ok, bastante interesante. Tú sabes que hay un tema también que me parece interesante y es este tema del dinero, cómo ellos manejan el dinero, porque he visto que los salones del reino, como ustedes llaman a sus iglesias, ¿cierto? Sí, Lo construyen ustedes mismos sí. y eso lo hacen gratis, ¿cierto? Claro, hay un comité de construcción. Sí, hay un comité de construcción que, bueno, que hay algunos especialistas que saben de construcción y también van a ayudar el resto de la congregación, sirven como ayudantes, como peones, ¿no? Y no reciben ningún, ningún sueldo. Nosotros mismos lo construimos. Bueno, digo nosotros, cuando era testigo de Jehová, yo llegué a trabajar en la construcción de Betel en Venezuela. Betel es como las sedes principales de cada país, ¿no? Ellos le llaman Betel, que significa, es un nombre bíblico que significa casa de placer, algo así. Yo llegué a participar en esa construcción y lo que le daban a uno era comida, nada más. Le daban las herramientas, todo, pero no, eso es gratis. Así, y bueno, y el cuerpo gobernante puede vender los salones de reino y la congregación no se queda con ninguno de ese dinero. Todo ese dinero es para la organización. En ese punto se parecen mucho a algunos grupos dentro de las iglesias evangélicas también. Como yo te comentaba, que hay sectas también o grupos sectarios dentro de los grupos evangélicos que también se manejan de una forma parecida, que el dinero, todo el dinero es del líder de la secta. No sé si conoce los casos de Guillermo Maldonado, Cash Luna, que son tipos sumamente millonarios. La Claro. gente le da dinero, aporta a la construcción de sus edificios, que son enormes, y luego ellos se quedan, esa propiedad es de ellos, no es de la iglesia, sino es de ellos. Y es lamentable, como tú comentabas, como Latinoamérica entera es donde estos grupos más han crecido, porque es muy diferente a Europa, No, en donde no Europa. se ve tanto estos grupos tan manipuladores, tan sectarios, lamentablemente. Mira, yo pienso, es una conclusión que he llegado yo, claro, eso es una opinión personal. Yo digo que en Europa, sobre todo en los países desarrollados, estos grupos no tienen mucho éxito porque aquí la gente no está tan desamparada como en Latinoamérica. En Latinoamérica, lamentablemente, y que me disculpen la persona a quien pueda ofender, cuando uno vive en Latinoamérica, la mayoría estamos desprotegidos, los gobiernos no nos ayudan, no nos protegen ni por la salud ni en lo económico. Prácticamente nosotros dependemos de un milagro, no sé, tal vez por eso la gente pone su esperanza en un futuro, en otra vida, porque en la de ahora no ve, o sea, no ve solución. Aquí en Europa no pasa. Aquí en Europa, por eso casi esas religiones protestantes no tienen muchos adeptos. Sí hay, pero muy pocos. Y aquí hay mucho ateísmo. Aquí la gente como vive tan cómodo, yo qué sé, tal vez no tenga la necesidad de estarle pidiendo a Dios o a alguna religión. Así lo pienso yo, que eso podría ser la razón, ¿no? El desamparo. Y también muchas veces la falta de educación que te lleva a aceptar cualquier cosa que te enseñen, ¿no? Sí, así es. Creo, comparto esa hipótesis contigo también. Mira, quiero también que hablemos sobre este tema de las mujeres.
¿cómo es el trato hacia las mujeres también, el grupo de los testigos de Jehová? Ustedes no permiten que una mujer pueda ser anciana, ¿cierto? Pastora o Mm, líder. No, a diferencia de algunas iglesias evangélicas, que las mujeres sí pueden ser pastoras, no sé si en todas, pero en algunas sí, los testigos de Jehová, las mujeres, el rol es más o menos como la iglesia católica, que no pueden ser parte del clero. Los ancianos, los superintendentes, todos son hombres. Las mujeres, y claro, y ellos tienen su respaldo bíblico para eso. Tú sabes que cada religión interpreta la Biblia a su manera, y los testigos de Jehová interpretan que cuando Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, que se cubra la cabeza, no sé qué, ya ellos interpretan que todos esos puestos de responsabilidad y de liderazgo en la congregación es para los hombres. Las mujeres lo más que pueden hacer es ser precursoras, predicadores de tiempo completo. Eso sí lo pueden hacer. Pero cualquier cosa de liderazgo dentro de la congregación está reservado para los hombres. Hay excepciones que cuando no hay hombres capaces, por, puede ser por la edad o que no estén bautizados. Entonces, algunas mujeres sí pueden tomar esos papeles, pero mientras no hay hombres, en esos casos sí. Pero por lo general las mujeres no tienen puesto de responsabilidad importante. Pueden ser precursoras, lo más que pueden ser. Ok, bastante discriminatorios hacia las mujeres. Sí, y ellos Se tienen, claro, parecen, su se base parecen a los bíblica. católicos, Ajá, sí, su base bíblica, y muchas religiones que aplican eso también. Los católicos igual, tú ves que en el clero católico solo son hombres y están las lamentablemente. monjas, pero tienen una responsabilidad limitada, no es lo mismo. Los bautistas también tienen, algunos grupos bautistas también tienen esta discriminación hacia las mujeres. Ellas no pueden ser pastoras y lo justifican con muchos pasajes bíblicos y todo eso. Claro, claro. Mira, quiero que comentemos, antes de pasar a cómo tú pudiste salir, porque me parece que es algo sumamente importante que tú nos cuentes cómo lograste despertar, porque es algo bastante difícil. Yo digo que las personas que logran salir de una secta son considerados héroes, porque es bastante difícil. Bueno, Mira, mira, el tema este de la transfusión de sangre. ajá. ¿Conociste algún caso de una persona cercano a ti que murió por ese tema? Mira, no conocí a nadie que haya muerto cerca en mi congregación, no supe de alguien que haya muerto por ese tema. Sí supe, porque incluso los testigos de Jehová publicaron una revista Despertar, si mal no recuerdo, eh, como sintiéndose orgullosos de un grupo de jóvenes, de niños, que decidieron morir por no hacerse transfusiones de sangre. Eso salió en una revista. Bueno, los mismos testigos de Jehová publican que muchos mueren por no hacerse eso, ¿no? Ellos están conscientes. Pero yo no conocí a nadie personalmente. Sí supe de un caso de una niña que le dio dengue hemorrágico. Eso en Venezuela es cuando hay lluvia, sale mucho mosquito, hay mucho dengue, ¿no? No sé si en República Dominicana es igual, pero en Venezuela sí. Cuando hay Sí, mucha aquí lluvia, también, que aquí también. proliferan los mosquitos, hay mucho dengue. Y entonces el clásico, que no tiene síntomas tan graves, y el hemorrágico, que algunas veces la persona necesita transfusión porque se pierde mucha sangre. A esa niña, hija de testigo, de un matrimonio testigo de Jehová, le dio el hemorrágico, dengue hemorrágico. Y en el hospital le dijeron a la madre que la niña necesitaba transfusión de sangre. Y la madre dijo que se la pongan. Y entonces a la madre la censuraron por eso. Y al padre lo censuraron porque él es el jefe de la familia y no tomó la decisión, sino que dejó que la tomara la mujer. Pero gracias a Dios, la niña se salvó porque la madre desobedeció a la orden de no hacerse transfusiones de sangre. Ese fue el único caso que yo supe. Por lo menos se salvó. No supe de un caso que haya muerto. Sí, No tuve esa mala por lo menos, experiencia de haber visto a alguien que muera preso. Pero sí hubo una censura por salvarle la vida a su hija. lamentable, Sí, qué triste. Ahora cuéntanos sobre ti, ¿cómo tú lograste despertar? Dijiste que hay una diferencia entre despertar y salir, ¿cierto? vale, vale, vale. ¿Se puede salir primero y luego despertar o viceversa? Se puede salir primero. Despertar es otra cosa. Cuéntanos, Pero háblanos de ese proceso, esos dos procesos, claro, yo te voy a contar esos primero. dos Tú me estás conceptos. preguntando por despertar, pero como yo desperté luego de salir, te voy a contar primero cómo salí. No es lo mismo. Mira,
si a ti te expulsan, te voy a poner un ejemplo antes de contar mi historia. Si a ti te expulsan de la religión de los testigos de Jehová y tú sigues creyendo en eso, tú no has despertado, pero ya no eres testigo de Jehová porque estás expulsado. Eso es un ejemplo. Pero entonces tú haces lo posible por volver o tal vez no vuelva, pero siempre te queda ese pensamiento que te fuiste del pueblo de Jehová. Vale. En mi caso, fue que yo, bueno, como los demás jóvenes, yo me la pasaba con ellos ya al final, iba a sitio nocturno, bebíamos, hacíamos muchas cosas que no estaban bien en la congregación, teníamos doble vida, y yo conocí una novia, tuve una novia que no era testigo de Jehová, y bueno, como es lo natural, yo tenía creo que 21 años, yo tuve relaciones sexuales con ella, no estábamos casados, ella ni siquiera era testigo de Jehová, y lo que fue lo que te dije, yo lo confesé, ok, me censuraron. Después de eso, yo me enfrié, porque ya estaba censurado, como no podía hacer muchas cosas en la congregación, yo me enfrié y seguí, era adicto a la pornografía. Yo recuerdo que algunos testigos de Jehová, jóvenes, nos reuníamos o en la casa mía o en la casa de otro a ver pornografía, siendo testigos de Jehová. Pero para nosotros eso era un pecado grave, porque no estamos fornicando, sino bien. Entre esas cosas que íbamos a sitio nocturno, un día un testigo de Jehová me dice, mira, te voy a llevar a conocer un sitio. Y cuando vamos al sitio, él se sabía la dirección, cuántas escaleras había que subir, la puerta, era un prostíbulo, para que veas cómo es. Y vimos, y de verdad, solo fuimos a ver y nos fuimos. Después yo, con el tiempo, fui a ese sitio, pero no a ver, yo fui a consumir el producto. Entonces, wow, yo me puse a pensar, igual me remordió la conciencia, yo decía, si yo confieso eso, porque nadie me vio, yo sabía que si confesaba eso, ya tenía una censura que no me la habían levantado. Eso automáticamente era expulsión. Entonces yo pensé, ¿qué hago? Yo no quería que me expulsaran, pero tampoco quería guardarme eso. Yo decidí alejarme, quedarme inactivo, que eso también es una opción de salir, no ir a la organización, pero no anunciar que te retiras. Yo duré varios años así. De hecho, todavía estoy así. Yo no he mandado una carta a la congregación diciendo, como eso es en Venezuela, yo no le he escrito a ellos diciéndole que no quiero ser testigo de Jehová. Entonces yo me quedé inactivo y muchos testigos de Jehová y lo que se pasaban conmigo me seguían hablando y yo a veces me reunía con ellos. Claro, los inactivos no le prohíben que les hables, porque ni están expulsados ni se han retirado, simplemente no van. Y yo recuerdo que ya yo tenía novias por fuera, llegué a vivir con una mujer en mi casa y yo les contaba todo eso a mis compañeros y lo que hacía, mis aventuras amorosas, y ellos en vez de reprenderme, más bien o sea, le daba como morbo, sentían admiración. Imagínate la doble vida que hay ahí, ¿no? No les importaba que yo les contara esas cosas. Y así pasaron alrededor de 16, 17 años. Yo hacía de todo, obviamente en la congregación sabían que yo hacía todo lo que no se debía hacer, pero como no estaba expulsado, no me pueden expulsar sin comité, nunca me expulsaron, ni yo renuncié, me seguían hablando. Así fue que yo dejé de ser testigo de Jehová prácticamente, porque nunca más fui. Fui como a 2 o 3 conmemoraciones, pero después ni siquiera a la conmemoración quise ir. Así dejé de ser testigo de Jehová, pero no había despertado. Yo todavía creía que posiblemente era la religión verdadera. Ese adoctrinamiento es muy fuerte. Yo incluso pensé volver, pero yo me puse, ya cuando llegué aquí a España, tenía un tiempo que me acuerdo que al principio no trabajaba por cuestiones de documentos y eso. Me puse mucho a ver internet, videos de YouTube, de todo, ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer un canal de YouTube.
porque como yo veía el humorista este dominicano, Carlos Montesquieu, que lo que hacía era decir grosería y cosas y tenía éxito, yo, wow, si yo puedo decir algo más interesante que él, ¿no? Pensaba yo. Y yo decía, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? Dije, voy a hablar de religión, porque era más o menos lo que yo pensaba que dominaba. Yo me puse a investigar sobre cada religión para hacer un documental de cada una, ¿no? Pero de modo imparcial. Yo no iba a hablar ni mal ni bien de las religiones, simplemente documentales. Entonces yo pensé que yo, como sabía mucho de los testigos de Jehová, voy a hablar sobre ello y voy a hacer un documental. Cuando me pongo a investigar por internet, que antes nunca lo hacía, porque a los testigos de Jehová se lo prohíben ver información en contra de ellos. Ellos solo le permiten visitar su propio sitio web. Los demás no, porque por lo general hablan mal en contra de ellos. Eso está prohibido. Le llaman sitios apóstatas. Bueno, yo vi un canal de YouTube que se llama SJW Fit. El muchacho cuenta su experiencia dentro de la secta, un video corto de 20 minutos, y recomienda un libro que él leyó que se llama Crisis de Conciencia, que lo escribió un ex miembro del cuerpo gobernante, que se llama Raymond Franks. Y eso me llamó la atención. Él dice que se podía conseguir en internet, en PDF gratis, en español. Y yo, wow, lo busqué inmediatamente. Y lo conseguí. El libro Crisis de Conciencia. Lo conseguí en PDF. Y recuerdo que el libro tiene alrededor de 500 páginas. Y lo leí en menos de una semana. Ahí fue que yo desperté. Estabas interesado, de Por verdad. supuesto, por supuesto. Porque yo siempre dudaba de los testigos de Jehová, pero no estaba seguro. Ahí sí me aseguré. Sabes que haciendo una pausa, algo que me llevó a desarrollar un pensamiento crítico sobre algunos conceptos de la iglesia pentecostal fue precisamente porque yo escuché a una persona hablando de un libro que cuestionaba algunas creencias fundamentalistas de los pentecostales. Y él decía que no, él hacía una crítica sobre esos autores. Y yo dije, oye, pero si él critica esos autores, ¿por qué será? Y yo me puse a investigar sobre esos autores. Y eso me abrió el pensamiento crítico y me puso y me llené de mucho conocimiento sobre ese tema. Bueno, igual me pasó a mí. Y lo interesante es que ese libro, quien lo escribió, no fue un testigo de Jehová cualquiera. Él fue parte del cuerpo gobernante. Él estaba encargado del área de redacción. Él estaba en la cúpula. Él era el que redactaba los libros. O sea, él y otra gente, no, un equipo. Y él primero renunció a ser miembro del cuerpo gobernante y después lo expulsaron. Y me pareció interesante. Él explica primero en ese libro su historia, que él era misionero, él estuvo en República Dominicana, por cierto, siendo misionero, creo que en Puerto Rico también, por eso él aprendió a hablar español, entonces el libro está en inglés y en español, y creo que en otros idiomas lo han traducido ya, pero él lo escribió en los dos idiomas. Y él explica cómo fue su vida siendo miembro del cuerpo gobernante y cómo empezaron sus dudas, porque a él lo mandaron a hacer un diccionario bíblico, a él y su equipo, ¿no? Con el que él trabajaba, y a redactar otros libros importantes. Y para eso tenían que investigar. Entonces, él investigando se dio cuenta que el cuerpo gobernante había mentido en algunas fechas, porque tú sabes que los testigos de Jehová dicen ahora que Jesucristo empezó a reinar en el cielo en 1914. Pero para desarrollar esa doctrina, eso implica muchas fechas de cuando empiezan a contar. Él se puso a investigar y se dio cuenta que eso estaba manipulado. Aparte de eso, los testigos de Jehová antiguamente habían dicho una serie de profecías con fechas que no se cumplieron. Y él no sabía. Él se dio cuenta después investigando. Y eso también le dio la alarma. Y hizo que él despertara. Y él no dejó de ser testigo de Jehová. Él simplemente renunció al cuerpo gobernante. Luego sí. Parece que al renunciar al cuerpo gobernante ya era una persona de edad avanzada sin trabajo y se fue a trabajar a un supermercado de un testigo de Jehová que estaba expulsado. Y por eso lo expulsaron a él. Entonces le escribió el libro Crisis de Conciencia
donde demuestra todas las manipulaciones de los testigos de Jehová, las profecías antiguas que no se cumplieron, que por lo general lo ocultan. Él lo muestra con pruebas, con recortes de libro, de revista, porque él estaba en el área de redacción, él tiene toda la información. Bueno, y ahí, en esa ocasión fue que yo desperté. Definitivamente, yo me di cuenta que los testigos de Jehová son una secta. Entonces, en mi canal de YouTube, ya el primer video sí fue sobre los testigos de Jehová, pero no de forma imparcial. Ya yo hablaba de ellos como una secta. ¿Y tus amigos? ¿Cómo fue la reacción de ellos, de tus amigos que quedaban dentro del grupo de los testigos de Jehová cuando vieron esos videos que tú producías? Ellos no saben, porque ellos, unos están en Venezuela, otros están en otros países, ellos no saben. Yo no hablo con ellos. Yo sí hablé con algunos de ellos sobre las cosas que yo había descubierto. Así, le dije pocas cosas y obviamente se negaban que eso es mentira, pero ya, después no le dije más nada. Si alguno de ellos saben que yo hablo en contra de los testigos de Jehová, no lo sé porque no me han dicho nada. Y tal vez no me digan, porque como tienen prohibido hablarle a los apóstatas, entonces no sé. ¿Has conocido personas que te han dicho o te han testificado de que han salido de la secta luego de escuchar el contenido que tú haces? Sí, siempre me mandan correos electrónicos. Yo recuerdo que al principio me escribió un señor que él decía que él estaba estudiando con los testigos de Jehová. Yo le advertí que, bueno, que si de estudiar que lo hiciera, pero que no se bautizara. Le mandé la copia del libro Crisis de Conciencia y él dijo que por los momentos no se iba a bautizar, que lo iba a pensar. Entonces eso me dio, o sea, me causó mucha alegría. Y sí, siempre me escriben personas en el correo electrónico que gracias a los videos que yo hago, o sea, se le puso la alarma en la cabeza y decidieron abandonar la secta. Sí me escriben a veces. Qué bueno, porque como te comentaba, es una lucha titánica, porque de la otra parte, las sectas, en este caso los testigos de Jehová y también en mi caso, por ejemplo, grupos pentecostales que son sectarios de lo que uno habla y critica y cuestiona, tienen muchos recursos, tienen Claro. mucho dinero y uno está, es como una lucha entre David y Goliat. Nosotros Claro. seríamos David y ellos serían Goliat, porque tienen mucho dinero, muchos recursos para pagar propaganda y todo eso. Y las voces de uno prácticamente, uno entendería que se van quedando como en el aire. Sin embargo, escuchar personas que han logrado salir de sectas, no solamente del grupo de los testigos de Jehová, sino de otras sectas, y es algo gratificante y que anima a uno a seguir trabajando estos temas. De hecho, en mi canal, la mayoría de los videos que tengo son personas que me han contactado para contar su historia, de cómo entraron a la secta y de cómo salieron. La mayoría de los videos que tengo son eso. También me han contactado personas que han pertenecido a la secta de los mormones, que han sido adventistas y que han sido evangélicos, y también los he entrevistado. Ya para finalizar, realmente me siento muy agradecido de que tú me hayas dado la oportunidad de poder conversar contigo sobre tu historia y le recomendamos a los amigos que te busquen ahí. Sabemos que es muy conocido tu canal, Malquisedec, y también el usuario Malquisedec 1980, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, Malquisedec ahí me consigue en 1980. YouTube y en TikTok. Ah, excelente. También estás en TikTok. ¿Y cuál es tu usuario en TikTok? Igual, eh, arroba Melquisedec 1980, 1980. Excelente. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje tú le darías a esas personas que nos están viendo en este momento y que están dudando y que ya le ha surgido esa duda, están en una secta, están en un grupo y se les manipula, se les motiva a que den dinero y el dinero es para los líderes del grupo, se le dice que no escuchen voces críticas, incluso se le manda a hacer cosas que pueden atentar contra su propia vida? ¿Qué tú le dices a esas personas? Bueno, que yo estuve en la misma situación que ellos. Yo era un testigo de Jehová fiel, creyente, dedicado, que se atrevan a cuestionar su fe, que si donde ellos están es un sitio donde tienen la verdad, no habría por qué temer a investigar externamente.
que reflexionen que si sus líderes le prohíben investigar externamente, que es por algo, y que se atrevan a cuestionar e investigar, que eso no es un pecado. Investigar no es un pecado. O sea, tú puedes ver en la Biblia, por ejemplo, a Jesús nunca le dijo a los apóstoles, a sus seguidores, que no investiguen, que no escuchen a nadie. Él dijo, bueno, síganme a mí, pero no le dijo que no escuchen a los demás. Entonces, para tú saber que estás en la verdad, tienes que conocer las otras opiniones también. Y como dices, también el caso, por ejemplo, de Tomás. Nosotros vemos que Tomás, por ejemplo, se cuenta su historia que dudó de la resurrección de Jesús y Jesús no lo cuestiona. En la misma Biblia se encuentra eso. Él no lo cuestiona y lo expulsa, sino que le dice, ven, prueba. Entonces, regularmente en las sectas, en los grupos sectarios, cuestionar es mal visto, dudar se ve mal, cuando en la misma Biblia se ve que había personas que dudaron y no fueron expulsados, sino que se les mostró que lo que Jesús estaba diciendo, en el caso de Tomás, por ejemplo, que la resurrección era verídica. Entonces, si tú ves que tú estás en un grupo, en una religión, en una iglesia, y se te limita a cuestionar, también hay que abrir la mente. Por supuesto. Bueno, amigo, muchas gracias de verdad por este espacio. Muchas gracias a ti, de verdad, y espero que te puedas recuperar. Te envío muchas bendiciones y mucha salud. Realmente te agradezco porque estando en esas condiciones accediste a darnos esta entrevista. Realmente es muy importante para mí. Y le reitero a las personas que nos están viendo que vayan ahí a tu canal Malquisedec 1980, se suscriban ahí y también compartan tu contenido. Muchas gracias, Bueno, hermano. muchas gracias y disculpa que, bueno, que me agarró el resfriado en medio de la entrevista. Ya yo estaba así, pero ahora se me empeoró, no sé por qué. Y gracias a tu audiencia, como lo digo en mi canal, lo digo en este, a todas las personas que están viendo la entrevista, si te gustó, es muy importante que le des me gusta, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas a este canal y también al mío, por favor. Excelente. Muchas gracias, hermano. Hasta luego.